Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Hoy quiero compartirte acerca de la importancia de levantar un altar. La importancia de levantar un altar. Hay varios tipos de altares. Hoy vamos a ver rápidamente. Me costó un poco de trabajo poder seleccionar la información que hoy quiero darte para que tú, como la sal de la tierra, se abra el apetito de tu alma para saber más acerca de los altares. El sistema de altares, según la Biblia, es un lugar sagrado y dedicado para encontrarse con Dios. Tú vas a ver en el Antiguo Testamento que donde quiera que iba Abraham, él levantaba un altar. Donde quiera que iba Abraham, y de hecho ese altar trascendió, aunque Abraham quizá ya había muerto, ese altar trascendió hacia la vida de Jacob, que huía de su hermano Esaú y se encontró en Betel, donde su abuelo había levantado un altar. Y ahí dice la Biblia que había un portal, porque los altares son sistemas de autorización. El altar es un sistema de autorización. Es donde se hacen pactos, donde antes se presentaban sacrificios de sangre. Ahora se levantan sacrificios de devoción, de gratitud, de agradecimiento. Y tú vas a ver en Génesis 8:20, no lo van a poner ahorita los que están anotando, Éxodo 20:25. Y el significado, pues como ya dijimos, es un lugar de encuentro, de consagración, de sacrificio, de expiación. Es un lugar de adoración, de incienso, pero también es un memorial para no olvidar las obras que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, es también un lugar de acción de gracias, de petición. De hecho, este lugar, como está dedicado al Señor, aunque no sea propio, aunque ustedes todavía no han comprado un lugar propio, nosotros también estamos rentando, pero no importa, aunque estemos rentando ese lugar, diga conmigo, por la constancia. Y así se levantan los altares, con constancia. Hay personas que dicen, es que oré una vez y como Dios no me contestó, pues ya no seguí. No. El altar se levanta con constancia. Noé construyó su primer altar tras salir del arca. Como ya dije, Abraham construyó en Génesis 12, Génesis 15 y en muchos lugares donde él iba levantaba altares. Elías restauró el altar del Señor y eso lo vamos a ver más adelante. Pero como ya dije, punto número 1, el altar es un sistema de autorización. ¿Qué autoriza? ¿Qué autoriza un altar? Según la ley de dominio o territorio, ninguna entidad puede entrar a otro territorio sin antes cumplir con la configuración de ese territorio. Está muy apalabrado esto, ¿verdad? Otra vez. La ley de dominio territorio dice que ninguna entidad puede entrar a otro territorio sin antes cumplir con la configuración de ese territorio. Por ejemplo, un pez tiene toda la configuración necesaria de su ser para vivir en el agua. Si lo sacamos de ese territorio, tendría que cumplir con la configuración de ese territorio a donde va a entrar para poder subsistir. Si yo te llevo a Marte, te vas a sofocar porque allá no hay oxígeno. Entonces, lo mismo sucedió, si me ponen por favor Hebreos 10:5, y esto lo vamos a entender, aún nuestro Dios siendo espíritu, tuvo que cumplir con la configuración de esta tierra para poder vivir en esta tierra. Y dice así, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda. ¿Qué se hacía en los altares? Sacrificio y ofrenda. Y Dios dice, no quisiste sobre el altar más sacrificio y ofrenda. Por eso los cristianos no tenemos imágenes ni altares físicos en nuestra casa, porque Dios ya no se hastió, dice Isaías 1, le daba asco ya los sacrificios de los machos cabríos, de los bueyes, de las vacas, de los palominos, porque eso no cambiaba el corazón del hombre.
Pero escúchame bien, el sistema de altares sigue vigente y por eso te lo voy a enseñar. Porque si algo está pasando en contra de tu vida, si se te mueven las cosas en tu casa, si vas de mal en peor, si levantas un negocio y no funciona, no culmina, escúchame bien, ¿cómo sabes qué clase de altar está influyendo tu vida? Por los resultados que estás experimentando. Si estás experimentando un resultado equivocado en tu matrimonio, seguramente hay un altar que se levantó, quizá no en tu generación, pero la tercera, cuarta generación antes de que tú nacieras, y ese altar sigue habiendo un diálogo, porque en los altares siempre hay un diálogo. Que te quede muy claro que no hay altar sin pacto, pero tampoco hay pacto sin un altar. Se necesita de ambos para que el pacto y el altar funcionen. Y el diálogo de esos altares es eterno, hasta que alguien derribe el altar de maldición o siga levantando el altar de bendición. Por eso Dios dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque los altares se mantienen, los altares son una batería. Es lo que le da pila a los pactos. Los altares activan pactos. Y por eso te vas a encontrar, creo que es Génesis 20, donde Jacob se encuentra esta piedra que seguramente fue usada para el altar de Abraham. Y él se acuesta sobre esa piedra y él ve una escalera y ángeles que subían y bajaban. Y dice: no es esto, no es este lugar otra cosa más que un portal al cielo. Entonces, para que los demonios se puedan manifestar corporalmente o de una manera física, moverte las cosas, traerte maldición o destrucción a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, necesitan moverse a través de un altar. Y por eso vamos a ver los diferentes tipos de altares. Pero el altar es un lugar de encuentro donde se activan y traen a la vida, o se trae a la realidad, un pacto. Jacob se encuentra con esta portal al cielo y él hace un pacto. Dice la Biblia que él al día siguiente se levantó, hizo una estela de piedras, un pilar de piedras, y dijo: Señor, en este viaje donde voy, si tú me sostienes, y ahí viene el pacto, yo te daré la 10ª parte de todo lo que tú me des. Entonces el diezmo constante se convierte en un altar de bendición con Dios, de que no dependo de lo que traigo en mi bolsa, ni en mi cartera, ni lo que tengo en el banco, dependo de ti. Ese es un pacto y es un altar. Entonces el altar da vida. Sin el altar no hay pacto, y no hay pacto sin altar. Y ya dijimos, ¿qué autoriza un altar? Regresemos a Hebreos 10:5. Dice la palabra: sacrificio y ofrenda no quisiste. Entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Hebreos 10:5, por favor, chicos, la última parte. A lo mejor ya está acá. No está acá tampoco. Ahí está. Mas me preparaste cuerpo. ¿Para qué necesitaba Jesús un cuerpo? Para moverse en medio de nosotros. Porque ninguna entidad puede entrar a otro territorio sin antes cumplir con la configuración de ese territorio. Ok, espérenme tantito, aguántenme. Ay, Señor. Muy bien. Entonces, esta es otra cosa impresionante. El ser humano es la única entidad que puede entrar al ámbito espiritual y vivir en el ámbito terrenal a voluntad. Somos los únicos. Los ángeles quisieran hacer eso, pero no pueden. Ellos quisieran compartir el evangelio en esta tierra, pero no tienen la configuración necesaria para moverse entre nosotros. A menos que Dios, desde su trono más alto, que es un altar, y de hecho lo vamos a ver, vámonos por favor a Apocalipsis 8:3, y dice así: otro ángel, si quieres ponerme la NTV está bien.
la Nueva Traducción Viviente. Dice, otro ángel, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ¿dónde? ¿Y qué estamos leyendo? Apocalipsis. Entonces quiere decir que el sistema de altares sigue vigente y seguirá vigente por la eternidad. Entonces dice que se paró ante el altar y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo. Entonces tus oraciones, tu altar de oración tiene un lugar donde aterriza. De hecho, los altares, piénsalo que los altares son como aeropuertos donde espíritus aterrizan o despegan. Por eso si tú ves un altar, se me olvidó el nombre de estos altares budistas que hacen y luego los dejan en las esquinas de las casas, de las manzanas donde viven las personas budistas y aquellos que están adorando otros dioses, y es una estela de piedras pequeñita con florecitas. Si lo ves, por favor, no lo dejes. Ahorita te voy a decir qué tienes que hacer con esos altares. Entonces vemos aquí que el Señor nos habla de que el altar es algo necesario que tú y yo conozcamos. Antes que nada, hay dos altares esenciales, dos clases de altares esenciales basados en los resultados que producen en tu vida. ¿Cómo sabes qué clase de altar hay en tu vida? Por los resultados que producen. Si hay un altar a la pornografía, no puedes salir de la pornografía, porque la constancia hace un altar a la pornografía, a la masturbación, al adulterio. A mis hijos, nuestros hijos el viernes dieron testimonio de lo que sucedía en sus vidas cuando mi esposo desafortunadamente fue descubierto en un altar que tenía hacia el adulterio. Y hoy entiendo por qué una mujer se me presentó una vez que mi esposo sale de casa. Una mujer, yo lo vi en mi espíritu. Esta mujer tenía los brazos abiertos, las piernas abiertas, pelo largo, ojos profundos. O sea, no tenía ojos, era un huecos, y la boca hueca, y una víbora que entraba por su parte y salía por su boca y pasaba por toda, porque eso hacen los altares. Según la consecuencia de lo que vives, es el altar que te está influyendo. Por eso en el cristianismo hay tanta ignorancia de lo que hacen los altares. Con razón, cuando entraba a catecismo, porque no hice mi primera comunión, sino que fui a que me prepararan, y era horrible para mí entrar a esa iglesia porque estaba Jesucristo crucificado, adolorido, lastimado, y luego en tiempo de Pascua lo ponían en la tumba de cristal, y yo decía, pobrecito, ¿cómo voy a pedirle algo si él necesita mi ayuda? De verdad, o sea, eso pensaba a los 10 años, a los 9 años. Yo decía, no puedo, me da miedo estar aquí, no me gusta estar aquí. Había algo que en mi espíritu repelaba todo eso. Entonces, los altares, como te estoy explicando, hay dos clases esenciales. Uno, un altar divino, que en el Antiguo Testamento podía ser físico, ahora ya no, que te quede claro eso. ¿Por qué no? Porque hay tres tipos de altares. Igual, sea divino, el altar más alto divino se llama el altar de gracia y de misericordia. Y en ese altar, en el libro de Hebreos dice que está la sangre derramada de Jesucristo, que derramó en un altar de muerte llamada la cruz. Ahí él derramó su sangre, y dice la palabra que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué habla la sangre de Abel? Justicia, venganza, pago, retribución. Eso habla la sangre. De hecho, el primer asesinato se hizo delante de dos altares, el de Caín y el de Abel. Y Dios le dijo a Caín, no puedo dejarte como si nada, porque la sangre derramada en el altar de Abel
habla justicia. Y acuérdate que el diálogo, hasta que no se detenga, y ese diálogo lo detuvo la sangre de Jesús, que habla mejor. Entonces diga conmigo, si habla hay un diálogo. Entonces en el altar del cielo hay un diálogo, y por eso podemos predicarle a alguien. Le he estado compartiendo a alguien que fue por un día mi coach de natación. Y fue por un día porque yo voy a nadar, pero ese sábado específicamente iba a acompañar a Uciel a la misión que estamos levantando en la alcaldía de Tláhuac. Y me acuerdo que me estaba yo arreglando rápido porque vi que ya se estaba yendo al carro para irse. Y Dios me dijo, no vas a ir a la misión, vas a ir a nadar. A nadar. Y yo decía, ay no, ¿cómo voy a nadar? O sea, eso es muy fortuito, pero acá la misión y vamos a levantar y tú sabes, ¿no? Y Dios me dijo, vas a ir a nadar. Bueno, ese era un sábado. Yo nunca había tenido clase con este coach, lo había visto pasar, pero cuando entré al agua, yo era la única alumna. Cuando entro al agua y empiezo a nadar, Dios me dice, háblale de mí. Y dije, ay, con razón me mandaste a hablar, digo, a nadar. Entonces le prediqué, estuve 2 horas con él, y él era un altar a la muerte, todo tatuado de la muerte. Entonces hay altares divinos, hay altares demoníacos, pero cuando este joven clamó a la sangre del altar en el cielo, la sangre de Cristo, habla mejor que la de Abel. ¿Qué habla la sangre de Cristo? Misericordia y gracia. Por eso cuando tú le predicas a alguien, esa persona puede tener vida eterna, porque dice la Biblia en Hebreos que esa sangre entró y habla eternamente, pero entró una sola vez y para siempre, para traer salvación a aquellos que se toman de la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Ok. Entonces, el altar más alto, entonces son 2 clases, el divino y el diabólico. ¿Ok? El diabólico, el más gacho, está en Romanos 8, 1 y 2, que dice, la ley, si me lo ponen por favor, si es que se puede, Romanos 8, 1, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque la ley, versículo 2, porque ustedes que pertenecen a él, el poder del Espíritu, fíjese, en la valedora, en la Reina Valera 60 dice la ley del Espíritu, pero tiene razón aquí. No está hablando de la ley de la Torá o del Antiguo Testamento, está hablando de un sistema de autorización. Entonces el poder o el altar del Espíritu que da vida los ha librado del poder o del altar del pecado y de la muerte. Ese es el altar más gacho, donde se sienta Satanás, es del pecado y de la muerte. Por eso, si alguien practica el pecado, ya no es de Dios, porque es un altar diabólico, de muerte. Ok, ahora los altares, te decía, hay 3 tipos de altares. Pueden ser físicos. En donde nosotros vivimos hay un parque donde hay de un lado está un altar a la diosa Aserá o Astarte o Diana de los Efesios, que en Latinoamérica se llama Guadalupe. Y del otro lado también está otro igual. Y si tú ves las características de Diana de los Efesios, de Astarte o Astarot, es la misma configuración que Guadalupe, porque Guadalupe no está en la Biblia, no existe. Ok, entonces ese es un altar físico. Ahora hay altares que no vas a poder quitar. Si yo los quito me echo encima a todos los vecinos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver. Lo segundo es un altar físico, pero también puede ser físico e institucional. Ustedes son un altar institucional. En marzo me pidieron dar un mensaje en la Cámara de Diputados. Me dijeron, no puedes hablar de Dios abiertamente, pero no me importó, porque en el tercer clase de altar somos las personas. Nosotros somos altares. Y te lo voy a comprobar si por favor me buscan rápidamente. Primera de Samuel 19 del 18 al 24. Usted ya sabe que Saúl
el primer rey de Israel le salió chafa a Dios. Diga conmigo, chafa. Sí, le salió chafa y estaba bien endemoniado, estaba bien tocadisco, estaba mal y quería echarse al David, nada más porque le tenía envidia, porque Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y él estaba enojado por ese canto. Y nosotros que lo seguimos cantando aquí, ¿verdad? Total que se sigue enojando el Saúl, ¿verdad? Pero el Saúl estaba bien endemoniado y se fue David a Naiot, a Ramá. Ahí escapó para salvar su vida y le contó todo lo que Saúl había hecho a Samuel. Samuel era un altar a la profecía. Otra vez, Samuel, su vida, su persona era un altar a la profecía. Escúchame bien, los altares tienen tanta influencia que aunque, como te digo, que aunque no sepas dónde quedó el altar, dónde quedó la bolita en mis antepasados, si sobre mi vida ha habido mala suerte, pura muerte, pura situación de descontrol, de hechicería, de brujería, de condenación, de accidentes, de enfermedades terminales, hay un altar demoníaco detrás de todo esto y yo necesito destruir ese altar demoníaco. Pero para ello necesitamos saber que nosotros, las personas, podemos convertirnos en altares. ¿Y qué tanta influencia tenía Samuel? Que más adelante en el versículo 19 dice que Saúl fue a Naiot y él mandó a unas tropas, ahí está, para capturarlo. Pero cuando llegaron, ¿y qué dice? Y vieron a Samuel que dirigía un grupo de profetas que estaban profetizando en ese momento. El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. ¿Qué influencia viene este cuate, el Sammy? Cuando lo veamos en el cielo, give me 5, high 5, low 5, my turn, ¿va? Tenemos que entender que este hombre era todo lo que hacía por la práctica. De hecho, hay altares tan influyentes que las personas de muerte, que las personas deciden constantemente ir a ese puente, a ese río, a quitarse la vida. Y la constancia de muertes hace que ese sea un altar influyente, que las personas que ni siquiera tenían ni pensado quitarse la vida pasan por ahí y sienten una desesperación por aventarse para acabar con ellos. Charles Finney, un predicador evangelista, se cuenta que él entró a una fábrica. Y al cruzar el umbral de esa fábrica, la gente que estaba trabajando dejó lo que estaba haciendo para empezar a llorar y de rodillas pedir perdón por sus pecados. Porque Charles Finney era un altar, su persona. ¿No te ha pasado que pasas al lado de alguien que está tatuado de muerte y hasta te da, porque han dedicado su vida para hacer un altar a la muerte? No solamente por los tatuajes solo confirman lo que ellos se han dado como altar. Y entonces estos profetizaron y manda otras tropas y vuelven a profetizar. Y vete hasta el versículo 24 para no tomar más tiempo, por favor. Y vino el mismo Saúl. Y dice la Biblia que al llegar al lugar y ver a Samuel, se quitó la ropa a tirones y se quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche. ¿Y qué hizo? Profetizaba. Pero escúchame bien, no estaba profetizando en presencia de Dios, sino en presencia del altar. De hecho, hay altares que tienen nombres que nosotros hemos puesto como nombres de Dios. Jehová Nisi no es el nombre de Dios, sino de un altar. Claro, se ha puesto como nombre de Dios, obviamente, porque es parte de su carácter, de sus características. Pero hay altares que tienen el nombre de Dios. Entonces, tenemos altares físicos, institucionales,
Ahí donde estuve en la Cámara de Diputados, las mujeres que fueron conmigo, les dije, no me van a dejar hablar de Dios, pero pasamos y mientras caminamos ahí, vamos derribando los altares a la muerte, al aborto, a todo lo que tiene que ver en contra de las infancias, todo lo que el diablo está haciendo para destruir a nuestro país, aunque sea un día al año. Pero necesitamos hacer algo para derribar los altares que quieren gobernar nuestra nación. Y por eso es necesario, iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no son estas cuatro paredes, somos nosotros. Por eso dice 1 Corintios 6 que nosotros somos altares vivientes o templos del Espíritu Santo. Un altar institucional como el que levantó Salomón, que hizo la oración y dijo: Señor, si tu pueblo por pecado fuera distribuido en todas las naciones y se arrepintieren y tan solo levantaran las manos hacia este altar institucional, escucha y perdona. Es un pacto. Vámonos a Deuteronomio 7:5. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Será y quemar sus ídolos, pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su especial tesoro. Y vámonos ahora, tú vas a darte cuenta en Deuteronomio 13, dice el Señor que tenían que acabar con los israelitas o extranjeros que levantaran altares a otros dioses. ¿Por qué? Porque su cuerpo como altar quedaba contaminado. No había redención por la sangre de Cristo, porque Él no había venido a dar todavía su sangre. Por eso los augureros, las brujas, los santeros en ese tiempo tenían que ser aniquilados. Ahora no vayas a hacer eso, ya hay sangre que habla mejor que la de Abel y puedes predicarles a Cristo y ya no tienes que acabar con ellos, tienes que ganártelos para el Señor. ¿Ok? Y Deuteronomio 16:22 dice: nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con estas cosas? Vámonos a Jueces 6:25 al 26. Esa noche, usted sabe que Gedeón, no le ponga así a su hijo, le van a decir Gedeón, ¿verdad? Pero Gedeón fue un juez de Israel, y Gedeón fue llamado por Dios. El cuate se estaba escondiendo de los madianitas, limpiando, sacando sus semillitas para hacer pan en un lagar donde se hacía vino. Ahí se estaba escondiendo cuando se acerca un ángel y le dice: guerrero valiente, victorioso. Y yo creo que la dice: ¿qué onda? ¿Yo? ¿Cómo crees? ¿No? Estoy bien mal y estamos bien mal. Y sí le echa bronca y le dice: si fuera yo eso, pues ve cómo estamos. Pero esa noche que Dios lo llama, el Señor le dice a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre. Y fíjate, tenía que ser de su padre, el que tiene 7 años, y derriba. ¿Qué tienes que hacer con un altar pagano? Derriba el altar que tu propio padre levantó a Baal, el dios de las moscas, y corta el poste dedicado a la diosa Asera, que está junto al altar de Baal. Y después construye, di conmigo, se quita el altar, se derriba el altar pagano para levantar un altar nuevo. O sea, no puedes nada más derribar y dejar así. Tienes que derribar y construir un altar al Señor. ¿Y cómo se construye un altar al Señor? Diga conmigo: constancia. Exacto. Estas familias que viven en Irapuato, ustedes que están aquí, necesitan ser un altar familiar, de adoración, altar de perdón, altar de reconciliación, altar de exaltación, adoración a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas fueron encarcelados?
Dice la Biblia que ellos empezaron a cantar himnos y todos los escuchaban. ¿Por qué cantaban? ¿Porque eran los músicos de la iglesia? ¿Porque eran músicos? No, porque ellos eran altares. Y dice la Biblia que cuando ellos empezaron a adorar en el Espíritu, sus cuerpos eran templos del Espíritu Santo que influenciaron a todos los que estaban ahí, de tal manera que vino un terremoto y las cadenas de todos y las puertas de las cárceles fueron abiertas. Porque cuando tú constantemente eres un altar de adoración, de perdón, de reconciliación, de evangelismo, de exaltación, de profecía, el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados, porque donde hay un altar hay un pacto, y donde hay un pacto hay poder de Dios para salvar, para edificar, para liberar, para salvar, para hacer lo que Él puede hacer y solo Él, porque Él es Dios. Exáltalo a Él porque Él es Dios. Aleluya. Entonces Gedeón tenía que tratar con los ídolos de su padre. Y esto nos habla de las maldiciones generacionales. Tú necesitas tratar con los pecados, los hayas conocido o no, porque desafortunadamente en nuestra cultura la mamá es perfecta. Es algo que Guadalupe nos ha dejado también. La mamá es perfecta y se le hace un altar a la madre, y muchas veces por encima del poder de Dios. ¿Cómo saber bajo qué altar estás? Según la influencia. Y como ya te dije, tú eres la única entidad en esta tierra que puede entrar al ámbito espiritual y seguir terrenal a voluntad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú quieras, estés en el transporte público, estés en tu casa, en tu trabajo, te acabas de pelear con tu jefa, con tu jefe, en ese momento puedes tomarte un respiro y entrar al ámbito espiritual y decir: Señor, no entiendo lo que está pasando. Mi jefa está loca. Bueno, no, Señor, está mal. Y yo te pido que tomes control, porque cuando tú oras, como un altar es un sistema de autorización, tú autorizas a Dios moverse en tu vida. Tú autorizas a Dios a hablar a través de ti. Este mismo joven que te cuento de ese día que fui la única nadando, pasaron 2-3 meses. Y me habla un sábado. Ese sábado yo iba a ir a recibir a un congreso ahí en la Ciudad de México. Me habían cancelado algo donde yo tenía que ir, y me quedó libre el sábado y dije: voy a ir a un congreso a recibir. Y Dios me dijo: no vas a ir. Otra vez me detuvo, y fue por el mismo joven. Me habló para despedirse, porque ese día tenía en sus manos las pastillas necesarias para acabar con su vida. Estuve 2 horas y lo único que yo le decía era: Señor, porque hubo un momento como a los 40 minutos que me dijo: Alma, perdóname, solo quería despedirme de ti porque tú fuiste buena conmigo, y yo espero ver a Dios al acabar con mi vida. Le dije: no, estás equivocado. Y todavía le digo: eso del purgatorio no existe, eso lo escribió Dante Gebel. Y me dice: ¿quién? Perdón, Dante Alighieri. Ay, ahorita ya me río, pero en ese momento estaba yo tan nerviosa que le dije que Dante Gebel. Y no, le dije: no es cierto, no es cierto. Le dije: Dante Gebel es bueno, el otro es el que está mal. No existe el purgatorio. Y ahí se quedó. ¿Cómo? Si yo me mato, ¿no quedo en el purgatorio? Le dije: no, no vas a ir al purgatorio. Acuérdate, yo solo le prediqué un sábado y después él renuncia ese día. Por eso ese día yo tenía que ir a mostrarle el camino del Señor. Recibió a Cristo, me envió mensajes: gracias, mi vida, me siento feliz, estoy con Dios ahora, me he reencontrado con Dios. Pero después vinieron porque ataca el enemigo. Y vino el ataque tras ataque, que llegó ese otro sábado y él quería quitarse la vida. ¿Qué clase de altar está hablando tu vida? 2 horas estuve hablando con él. Si
Los resultados son positivos o negativos, si hay prosperidad o pobreza, crecimiento o derrota, hay puertas abiertas. Y Dios le dijo a Gedeón: cierra la puerta que tu padre abrió con el toro de tu padre. Le va a costar a tu padre y a ti, porque no va a ser gratis. Le costó, para nosotros la salvación es gratuita, pero le costó la vida a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo levanto un altar? ¿Cómo lo levanto? Muy bien, vámonos a Primera de Reyes 18, del 30 al 32, para saber cómo levantar un altar. Gracias, Señor. Y dice así: entonces Elías, espérame. ¿Este altar en qué momento se construye? Este altar se construye en un momento donde había un concurso de fuego. ¿Sí o no? Y ellos dijeron: el Dios que responda con fuego gana el concurso. Y el pueblo de Israel será que vayan tras el que gane el concurso. Entonces, ¿se acuerda que se estaba burlando el Elías porque aquellos estaban: Baal, ¿estás ahí? Y Elías decía, griten más fuerte, fue al mercado. Y aquellos: adoraremos en el altar, ¿verdad? En lo que el Baal no está, porque si Baal aparece, con fuego nos contestará. Algo así. Y el Elías decía: griten más fuerte, porque está en el baño. Y aquellos se sajaban y les corría la sangre y todo. Y Elías se burlaba de ellos. Pero no solo derribó el altar de Baal. Fíjate lo que dijo. Una vez que se le acabó el tiempo y el lobo nunca llegó. Ay, es que yo leo la Biblia y le pongo efectos especiales. Y yo me lo imaginaba: y aquel, vale, ¿estás ahí? ¿Ah? Y nada que Baal llegó. Y entonces él, dice la Biblia, que cuando se les acabó el tiempo, le dijo a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron alrededor del Elías. Y mientras él reparaba, entonces lo primero que tenemos que hacer para reparar, para levantar un altar en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida personal. Mira, la película Cuarto de Guerra, bien chido, nos enseñó a que era necesario orar y tener un lugar específico, pero cuando adoramos el lugar, ya estamos mal. Porque puede que en tu casa no tengas ese closet, porque tienes que sacar todo. O estamos igual, ¿a poco no? Yo después de ver la película dije: sí, voy a hacer mi altar. Y llego y no puedo. Pero me acordé de la mamá del John Wesley. Que esa mujer, Ana se llamaba, tenía 10 hijos. Y le decía a sus hijos, cuando ya ella no podía durante el día, les decía: cuando me vean con el delantal sobre la cabeza, estoy hablando con Dios. No me hablen, no me molesten, no pueden pelearse, no hay comida, no hay nada hasta que baje el delantal. Entonces ella era un altar. Y la señal era el delantal encima. Y sus hijos tenían que respetar su altar personal. Entonces, nosotros primero tenemos que levantar el altar al Señor, porque está derribado. ¿Cómo podemos repararlo? Con arrepentimiento, con quebrantamiento. Ayer que hablábamos a los matrimonios, mi esposo y yo, no me daba tiempo de explicar más, pero
Hubo momentos cuando nos volvimos a casar, mi esposo y yo, él y yo estuvimos separados 5 años y divorciados legalmente. Pero cuando empezamos y volvimos a casarnos y empezamos el camino de la restauración y la reconciliación, había momentos en que yo le decía, no puedo. No puedo olvidar el dolor, no puedo hacer a un lado la desconfianza, no puedo quitarme el dolor de lo que he vivido. No puedo. Y recuerdo que él me tomaba de las manos y lo sigue haciendo y orábamos juntos. Y con lágrimas le decíamos, Señor, no sabemos cómo. No tenemos las respuestas. Pero ayúdanos. Ayúdanos. Y Dios ha sido fiel. Había días muy malos, hermanos. Porque salir de una infidelidad y volver a reconciliarse no es fácil. Había días muy malos. Había días que yo sentía que el aire me dolía respirarlo. Y entiendo que por esos 5 años, él antes era un altar diferente y estos 5 años fue un altar al dolor. Hay mujeres y varones que se han hecho víctimas de aquellos que los victimizaron. Y tu dolor constante, sonante, diario, levanta un altar a la victimización. Y Dios no quiere que tú seas víctima. Él se hizo víctima en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser más que vencedores. Si hoy lloro, le doy gracias a Dios por su misericordia, porque Él ha ido sanando el dolor. No es lo mismo una herida abierta que una cicatriz. La cicatriz ya no duele. Las heridas abiertas siguen supurando y tú necesitas arrepentirte por darle más peso al dolor que al perdón. Más peso a la traición que a la reconciliación. Necesitas saber qué clase de altar, ante qué clase de altar tú y yo nos estamos hincando, loando. Entonces, la primera es reparación, arrepentimiento, quebrantamiento individual, familiar, de iglesia y de nación. Lo segundo que tenemos que hacer en el siguiente versículo 31, le dice: y él arregló en el 30 el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada, ¿qué? Estás en la primera parte del versículo. Ojalá puedas poner la siguiente parte. Ahora sí. Y usó las piedras y luego dice en el altar del Señor, y luego cavó una zanja. No, ahí ponmela en la Reina Valera. Aquí no lo ponen. Pónmela, ahí está. Edificó las piedras en el nombre del Señor. Después, entonces anterior. Gracias a todos por ayudarme. Gracias. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus, al cual había sido dada, ¿qué? Palabra de Jehová. Lo segundo que necesitamos para un altar es una promesa del Señor. Una palabra del Señor. Entonces, la palabra que hay entre mi esposo y yo es la palabra que nos ha hecho nosotros ministros de la reconciliación. Entonces es nuestra promesa. Necesitas una palabra. Y después, siguiente versículo, por favor. No, ahí. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Ahí es una ofrenda. Siempre en un altar se necesita ofrendar algo. ¿Qué ofrendó? Jacob no llevaba un cordero, ni siquiera una paloma. Dijo: el 10% te daré. Te daré mi vida, te daré mi corazón, te daré mi exclusividad de adoración. Entonces hay un sacrificio. Ahora, en este tiempo ya no se hacen sacrificios de animalitos, por favor. Aunque no aguantes a tu marido,
No puedes sacrificarlo en el altar. Ni a tu suegra, ni a tu vecina, nadie, ni a tu hijo. Cuando, uy, nomás déjame sacarle un pelo, ¿verdad? Para que hoy agarre la onda y entienda. Porque me tiene muy harta, ¿verdad? Entonces, se levanta una ofrenda. Pero aquí no solamente, o un sacrificio, no solamente es venir y dar dinero. No es eso. Dios conoce tu corazón. Y la Biblia nos habla de 4 diferentes sacrificios. El primero es el sacrificio personal. Niveles o clases de sacrificio. Romanos 12:1, por favor. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ¿qué? Que presentes tu templo, tu cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué dice que es un sacrificio? Porque es un altar. De hecho, hermanos, cuando nos presentamos al Señor es un sacrificio, porque tienes que dejar el teléfono, el WhatsApp, las redes sociales, tu trabajo, tu dinero, tu marido, si es un altar personal. Nuestros hijos, cuando oramos juntos, una vez a la semana oramos juntos, dejamos todo para estar juntos y levantar un altar de oración al Señor. Es un sacrificio. Y dice, presenta tu sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional. Tienes que comprenderlo. Tiene que ser algo que tú haces de manera intencional. ¿Sí queda claro eso? Entonces, el primero es un sacrificio personal. Lo segundo se le llama sacrificio de alabanza. Vámonos a Hebreos 13:15, por favor. Así que ofrezcamos cada cuando. Esto es lo que Pablo y Silas sabían. Siempre, aún estando en el cepo de la cárcel, siempre a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios que ofrecemos no es por nuestros méritos, siempre es por medio de Jesucristo. Estoy aprendiendo acerca de las cortes celestiales. Y nos enseña en este libro que así como hay cortes donde está el juez, el fiscal o acusador, el abogado defensor y una corte de personas o de testigos, en el cielo hay cortes celestiales donde está Dios como juez, Satanás el acusador, nuestro abogado Jesucristo que intercede por nosotros a la diestra del Padre, y nuestro ayudador o paracleto que es el Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad. Si tú sabes que hay una condena, una maldición en tu familia, entra a una corte celestial, pero entra de una manera respetuosa. Entra y di: Señor, te pido acceso a una corte celestial. Abre los archivos de esa corte. Derrama tu luz en la oscuridad de mi familia. Y yo confieso que en mi familia ha habido abortos, adulterio, sacrificio de niños. Ha habido sacrificio en altares paganos hacia tales demonios o entidades demoníacas, y te pido perdón. Yo confieso en nombre de mi padre, de mi madre, hasta la tercera y cuarta generación, que hemos fallado y que hemos tenido nuestro corazón dividido. Hemos hecho también altares al pecado, de prostitución, de adulterio, de masturbación, de robo, de secuestro, de mentira. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Me acerco a ti por la sangre de Jesús, que habla mejor que la sangre de Abel. Y te pido que calles la voz de mi acusador, que me acusa día y noche. Y te pido, Señor, que rindas tu justo juicio de gracia y tu sentencia en contra del pecado, pero a favor de mí en misericordia y gracia, por la sangre del Cordero. Híjole, ya te dije qué es lo que tienes que hacer. Y eso lo tienes que hacer de manera personal. No vengas con los directores: ay, por favor, échese una oración por mí, porque pues en mi familia esto y no terminaríamos. ¿Estás de acuerdo? Eso es algo que tú tienes que hacer, es tu responsabilidad. Y por eso hoy el Señor me mandó para enseñarte esto.
y le dice: Señor, recibo tu perdón. Porque siempre el que ha sido acusado recibe la libertad, recibe el perdón. Y tienes que salir de esa corte celestial diciendo: yo recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Y este es el sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15, quiero terminarlo de leer. Dice: entonces ofrezcamos siempre al Señor por medio de Jesús. Por medio de Jesús, subraya eso. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que ¿qué? Entonces la alabanza no nada más es cantar, sino confesar a Jesús en medio de mi prueba, confesar a Jesús en medio del dolor, confesar a Jesús. ¿Te ha pasado que sueñas regacho y no puedes decir el nombre de Jesús? ¿Te ha pasado? Ay, qué bueno que no soy la única loca. Gracias a Dios, porque venían los demonios y los perros atrás de mí. Yo no podía decir Jesús. Hasta que un pastor en Chihuahua, había yo tenido un ataque en la noche. Iba yo al congreso de mujeres. Dije: ay, pastor, tuve un sueño así, ya ni me acuerdo qué soñé. Pero me acuerdo que me dijo: pastora, cuando pase eso que usted no pueda hablar, diga en su mente Jesús, solo en su mente, clame a Jesús. Y todas las noches después de esa: acuérdate, alma, acuérdate que si viene el diablo cochino, altares demoníacos, tú di Jesús en tu mente. Y empecé a decirlo en la mente, porque los ataques siguieron. Y después ya lo pude decir así bien chido: Jesucristo. Cochinos diablos se largaban. Porque tenemos una lucha real. ¿Usted no cree que esto es real? Es una lucha real. Entonces ya sabemos, pasas por aquí, Joruba, se llaman los altares Joruba. Si hay un altar Joruba, ay, como que pasa, ay, se me cayó. Se cayó el altar Joruba. Se cayó y después dice: Señor, yo aquí levanto un pacto contigo, que te adoraré, te serviré, mi familia te servirá. Voy a predicar el evangelio donde quiera que vaya, esté donde esté. Habrá un sacrificio de labios que confiesan tu nombre y lo que tú has hecho por nosotros para salvarnos. Y vámonos por favor. Ya te lo contesté, Hechos 16, 25 al 26, dice la palabra: pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esa es la influencia que tenemos nosotros hacia los que están alrededor. Siguiente versículo, por favor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Escúchame bien, cuando tú estás dispuesto a restaurar tu altar personal y después tu altar matrimonial o tu altar familiar, va a haber un terremoto. Pero no va a ser para destruirte. De tal manera que los cimientos, escúchame, los fundamentos de los altares paganos tendrán que ser removidos. Aleluya. La enfermedad en contra de ti, de tu familia, tendrá que ser quitada. Se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Se abrieron y las cadenas de todos fueron soltadas. La tercera clase de sacrificio, Levítico 6:13, por favor. El fuego arderá continuamente. ¿Dónde? No se apagará. ¿Sabe usted cuál es ese fuego del incienso? Vámonos a Primera de Tesalonicenses 5:17. Oración. Orad sin cesar. No invite a César. No es cierto. Orad sin cesar. Si hay un César aquí, ay no, manitos, inviten a César, inviten a César, no te creas. Entonces, oren sin dejar de hacer lo que están haciendo. Ahora, esta palabra en el griego no es la misma que cuando en el libro de Mateo Jesús dice: ustedes cuando oren, cierren la puerta. Esa debe de ser constante en nuestro altar, claro. Cierro la puerta y oro a mi Padre que está en lo secreto. Esa es una oración donde dejas de hacer todo lo que está a tu alrededor para orar. ¿Ok? Orad sin cesar. Ya perdí, aquí lo tengo escrito el griego, pero creo que ni tampoco tú te vas a acordar. Pero esa significa hacer proclamaciones.
quiere decir que estás barriendo y estás haciendo proclamaciones. ¿Se acuerda ayer a los matrimonios? Yo les contaba que mi altar era: pero nada más que venga, ahorita me lo encuentro y que me diga esto y le voy a contestar esto. Y si me contesta eso, yo le contesto esta otra cosa. Porque hacemos todo un diálogo, somos guionistas de nuestra película. Y hasta nos imaginamos la cámara que va siguiéndonos y barre y nos va siguiendo y nosotros somos los protagonistas y de mí nadie se burla. Entonces, ¿qué diálogo estás teniendo tú? Orad sin cesar significa que estás barriendo y estás proclamando a Jesús en tu vida, en la vida de tus hijos. Y estás limpiando, y si tienes un hijo vendido a las drogas, a un altar de drogadicción, entonces empiezas a derribarlo levantando un altar de adoración. Acuérdate, no nada más se derriba, se pone algo en su lugar. Y tú debes de convertirte en un altar viviente, en un templo del Todopoderoso Dios. Y por último, el sacrificio del dar. Mire, la pura oración ya es un sacrificio, pero el dar es verdaderamente un sacrificio. Porque yo sé que como tú, cuando paso a dejar mi diezmo o voy al banco a depositarlo, digo: ay, con eso hubiera pagado una colegiatura. Con eso hubiera pagado es la comida de esta semana. Con eso me alcanzaría para... ¿A poco no? Hay un diálogo y tú necesitas de tener ese diálogo y obedecer a Dios. Créeme, dar aquí 200 pesos es mucho, pero llévatelo para que compras tu alacena con 200, no es nada. Entonces allá no es nada y aquí es mucho. ¿Qué clase de diálogo estamos hablando? Sonría, no se enoje, sonría. Entonces, mis hermanos, voy a terminar. Necesitamos destruir los altares que se han levantado en nuestras vidas. Hay mucho más que decir de los altares, pero quiero orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Le voy a pedir a mis hijos que pasen. La canción se llama Cada Vez, si pueden poner la letra del drive que mandamos. Y esta canción les decía que me gusta mucho porque habla de que debemos de tener un corazón como el corazón de David. Y esta canción dice: quiero que mi vida sea un altar ante ti. ¿Y qué clase de altar quieres ser recordado? ¿Un altar al egoísmo, al orgullo, a la vanagloria, a los logros y éxitos terrenales? ¿O un altar para Dios? Que cuando alguien te vea diga: ahí va un siervo de Dios. Ahorita me acabo de acordar que en un congreso me dijeron, terminé de predicar y había como 800 mujeres y me dice la persona que me habían asignado, le digo: necesito ir al baño, y me dice: acá está el baño de las conferencistas. Y le digo: no, aquí en el aquí en el de las mujeres. Y yo me meto ahí normal, había varias y ya nos estábamos lavando las manos y me ve la de al lado que también se está lavando las manos. Me dice: usted es la comediante. Yo que quería que dijeran: ahí va la sierva de Dios. Usted es la comediante. Y le digo: ay, sí, es que todas las demás conferencistas, solo usted nos hizo reír. Y dije: bueno, pues hoy no los hice reír mucho porque este tema era bastante serio. Pero luego sí me echo unas que hasta yo solita me ataco de la risa y digo: ay, ¿cómo se me ocurre? Dios es un Dios que tiene sentido del humor. En ese día fui la comediante. Pero ¿cómo te van a recordar a ti? Cuando mi esposo y yo no estemos,
estos 4 muchachos y sus hijos que profetizo que vendrán, ¿cómo recordarán al pastor Toño y a la pastora Alma? ¿Cómo serás recordado? Samuel era un altar a la profecía. Y quiero decirles que mientras estábamos adorando al Rey, yo sé que tu vida no volverá a ser la misma, porque hoy leerás la Biblia a través del sistema de altares y cantarás a través del sistema de altares, y todo cambiará en tu vida, todo cambiará. Pero mientras estábamos adorando, el Señor me dijo, me mostraba un cuerpo de un varón alto, grande, que subía un escalón más alto, y entendí que es esta congregación. Esta congregación se está fortaleciendo. Esta congregación está creciendo. Esta congregación no volverá a ser la misma. Esta congregación está subiendo un peldaño más hacia el lugar donde Dios quiere que vayan. Están siendo promovidos. Lo pude ver y lo entiendo. Es una palabra profética sobre ustedes. Recíbanla. Recíbanla. Si empieza a declararlo, dile: Señor, yo quiero ser conforme a tu corazón. Yo quiero ser ese altar, Padre, que pueda ser tú en mí, Señor, que a donde quiera que yo vaya pueda ser tu presencia sobre mí, Jesús. Quiero conocerte cada vez más, conocer lo que es pensar con vos en todo momento, hacer tu voluntad. Y yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón, parecerme cada vez más a ti, y mi vida un altar ante ti. Quiero amarte con todo lo que soy, entregarte mis miedos, mis sueños,
Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que ha habido diálogos de otros altares, altares demoníacos que me han arrastrado a lo largo de mi vida. Confieso mis pecados, los pecados de mis antepasados. Tómate unos segundos para confesar esos pecados. Dile por su nombre: adulterio, fornicación, robo, inmundicia, lascivia, enfermedades terminales, destrucción matrimonial, destrucción familiar, drogadicción, secuestros, sicarios, destrucción de los niños, abortos. Ha habido enfermedades que nos han marcado, Señor: demencia, Alzheimer, Señor, diabetes. Todos estos pecados han traído enfermedades terribles sobre nosotros. Señor, perdónanos por los chismes, los juicios que hemos levantado como familia. Perdona, Señor, la lascivia. Perdona aquellos, Señor, de mis antepasados que se han quitado la vida. Ha habido suicidio, muertes a corta edad, Señor, muertes violentas. Ha habido deshonra a los padres. Hemos deshonrado a nuestros padres y eso ha traído muertes prematuras, Señor. Perdónanos, perdónanos porque hemos sido orgullosos. Reconocemos que hemos sido incrédulos. Perdónanos porque hemos levantado altares al dinero, a la reputación. Perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes ante ti. Nos hemos inclinado ante otros dioses y otros altares, y hoy queremos detener esos diálogos. Repite conmigo: Señor, yo te prometo ir en contra de estos altares demoníacos de pecado que traen muerte. Le doy la espalda a Satanás y a los diálogos que he tenido con sus demonios. Hoy me acerco a ti para levantar un altar de oración, un altar de adoración, de alabanza, de labios que confiesan tu nombre. En el nombre de Jesús, hoy arreglamos, levantamos el altar familiar. Y te pido, Señor, que levantes nuestras vidas para hacer un constante altar de adoración para ti, Señor. En el nombre de Jesús, calla la voz del acusador, siléncialo. No quiero seguir oyendo sus diálogos. En el nombre de Jesús, derribo los altares a la falta de perdón. Derribo el altar al rencor, al odio, a la esclavitud, al pasado. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: recibo tu perdón, Señor. Recibo el perdón y declaro que hoy soy consciente de derribar altares que me han destruido a lo largo de mi vida. Y te prometo levantar altares de sacrificio, de alabanza, de adoración, de oración, de perdón, de salvación, del evangelio. Señor, te prometo ser el hombre, la mujer que tú me has llamado a ser. Te prometemos ser la iglesia que necesitamos ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Gracias por ver este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales.
Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.